Atención, hombres. Sí. Bueno, yo sí quería hablar con este hombre. Y mujeres también. No, También. vamos a hablar. Ay, sí. Aquí tengo al doctor Wellington Ledesma, urólogo. Qué bueno. Necesitaba hablar con él. Sí. Seguimos consulta. Seguimos consulta. Seguimos en consulta, exactamente. Lo primero, bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo se siente? Muy bien y contento, feliz bueno. por la invitación de ustedes y darme el privilegio de dirigirnos a su radioaudiencia. Don Joche, hay un dato que yo aprendí que me quiero destacar ahora. Que los urólogos no solamente son para los hombres, también son para las mujeres. Y que las dos hormonas o lo que sea que está dentro, que causan que los hombres puedan tener hijos, tienen nombre de mujer. Sí. Una se llama Lady Dick, para que usted sepa, en el espermatozoide. Y la otra, el caso es que también... Doctor, ayuda, la que ella acaba de llegar de viaje y llegó turbada. Olvídese de eso que ella dijo. ¿Cómo fue que ella llegó? ¿Cómo que llegó turbada? Llegó más? Sí, más. Fíjate, pero ella tiene muchísima razón. El 30% de los pacientes que van a nuestra consulta son femeninos. Porque las mujeres tienen vías urinarias. ¿Cuál es la diferencia entre urólogo y nefrólogo? Bueno, el urólogo es el nefrólogo. Riñones. Pero el urólogo es un médico clínico, ellos no operan y ellos le dan asistencia a las problemáticas que tienen que ver estrictamente con el riñón. Y el urólogo tiene que ver con lo que son las vías urinarias más los genitales externos masculinos. Dicho esto, por ejemplo, dicho esto, ya tú estás para hacerte tu chequeo de la próstata. No, pero espérate, no me quiero adelantar. Guarda. que en el 35 le sale ya. Albermena, ese día yo voy a gozar. Pero ¿por qué te voy a gozar? Deberían grabar. Usted debería ir con Si me graban, me hacen viral. Señores, pero Albermena es un hombre que no puede poner ni una inyección. Yo es creo que soy muy sensible. Oye, pero Albermena, una inyección te hace un show. Pero una cosa. No, oye, pero Albermena no le puede poner ni una gotica de los ojos. Una gota en los ojos. El doctor sabe. Hay que agarrarlo entre 10. Bueno, los hombres van preventivamente a chequearse de las patologías prostáticas a partir de los 40 años. A los 40. Sin embargo, nosotros tenemos múltiples patologías que pudieran afectar a los hombres antes de esta edad y no está de más ir y chequearse, porque el hombre tiene la particularidad, a diferencia de la mujer, que cuando sale de la edad pediátrica, es decir, después de los 15 años, no vuelve al médico hasta o que tiene una problemática o que llegó a los 40 y esta generación, porque hace 10 años ni a esa edad se chequeaba. ¿Por qué la mayoría de los hombres no habla de la próstata? No, es todo lo contrario. En la última media década nosotros hemos encontrado un aumento de cáncer de próstata. No, me refiero a que regularmente las mujeres cuando van... un tema tabú el de los hombres. O sea, los hombres... ¿Por qué la próstata es un tema tabú? Tú no oyes una reunión de que, JR, ¿qué es lo que es con la próstata? ¿Cómo está tu próstata? No. Preguntamos, ¿cuándo tú fuiste al ginecólogo? Hay mucho tabú en una sociedad machista como la nuestra, pero esos tabús se han ido rompiendo en las últimas épocas. Además, la pregunta no era esa. La pregunta para el doctor es, ¿cuándo van a cambiar la forma de hacer el examen de la próstata? Mira, esa es la pregunta. Esa es la pregunta casi obligada. Porque hay de sangre, hay de que sonografía, que yo cuánto. Pero hay el tacto, de que el tacto es el final. Es el mejor. El tacto rectal. Mira, pero tú lo dijiste con mucha pasión hoy. Y eso todavía no se lo han hecho. Te voy a aclarar que lo que pasa, nosotros a través de, con un dedo enguantado y lubricante, podemos a través del recto sentir la parte posterior de la glándula prostática. Es el sitio de asentamiento del 60 al 70% de los cánceres de próstata. Pero solamente haciendo el tacto rectal, nosotros nos falta evaluar la próstata. Por eso que tenemos que complementarla con el antígeno prostático específico. Y el análisis de sangre, que es no nos dice las características de la glándula prostática. Al yo tocar la parte de atrás de la próstata, si hay un nódulo, si está pétrea, si está dura, esas características me dicen a mí, pero tengo la sospecha de que hay un cáncer y pasaría a ser una biopsia. Una pregunta, doctor, que hacen por aquí, que si está afectando mucho de que hombres jóvenes estén tomando pastillas de truco, doctor, el veneno. O sea, porque se supone que eso tiene una edad. Y gente que no lo necesita se lo está bebiendo para eso mismo. Para relaciones públicas, ovation. Estadística.
Estadísticamente, después de los 40 años, del 15 al 20% de los hombres van a tener un detrimento de lo que es la funcionabilidad sexual. Sin embargo, por debajo de esta edad no es tan frecuente, pero por la disponibilidad que hay de acceso a la medicación, aquí la gente utiliza los que son mal llamados estimulantes sexuales, porque ellos no te estimulan, ellos lo que son es mejoradores de la calidad de la erección. Doctor, y una pregunta, hay hombres que utilizan colocarse algo como que chino por ahí abajo, una piedrita, una cosa así, no recuerdo bien. Sí. Entonces, ¿cómo afecta eso en el futuro a su desempeño? Lo que le dicen. Sí, no, pero ¿cómo es la piedra? Digo. Yo no digo que la piedra, pero ¿cómo se coloca la piedra? ¿A dónde sabemos? Lo que le dicen a la piedra china es como si fuera un anestésico local. Con saliva, tú lo untas y ese anestésico, entonces al tú colocártelo en el glande, disminuye la sensibilidad y una vez que se seca, porque si tú todavía no se seca y entonces intimas con la persona, con la mujer, antes del sexo oral, también la van a anestesiar y es alguno de los recursos que utilizan las personas para tratar lo que conocemos como la eyaculación precoz, un trastorno que hoy por hoy es mucho más frecuente que la disfunción eréctil. ¿Y por qué, doctor, la eyaculación precoz? Nosotros, es que el dominicano es muy emotivo. Mira, por naturaleza los mamíferos. Por naturaleza los mamíferos son eyaculadores precoces. Nosotros utilizamos el sexo para dos razones. Una es la procreación, pero es para la que menos se utiliza, y la otra, que es la más frecuente, es para el placer. Entonces, consiguiendo ese placer, llegamos al orgasmo, que es como vamos a fecundar, que es para lo que se hizo en primera instancia. Nosotros, hábilmente y entendiendo el nivel de conciencia que tenemos, pues entonces lo utilizamos más para el placer. Leí ayer que el ser humano cuando satisface una necesidad siente placer. Una pregunta, doctor. ¿Qué porcentaje hay de hombres que al momento de hacerse el examen de la próstata pueda llegar a la eyaculación? La glándula prostática aporta cerca del 30 al 40% del líquido seminal. Y si está congestionada, porque un paciente tiene mucho que no intima, que no la descarga, al tú hacerle el tacto, pudiera tener algún tipo de secreción. Esto no lo vemos tan común, sin embargo, en los pacientes que son más después de los 50, 60 años, que son menos activos sexualmente, a ellos pudiera uno tener una secreción, pero no es una eyaculación casi nunca. Voy para la calle, buenas. Es el doctor Wellington Ledesma. Buenas. Buenas. Sí. Oye, te sentí como inquieto con esa pregunta de la precocidad. Bueno, pero ¿y por qué? Tiene cara como de precoz. Oye, que yo tengo cara de precoz. No, buenas. Ay. ¿Cómo tú estás controlando eso, Albermena? No, pues sabes que nosotros somos muy emotivos. Yo dejo que la emoción fluya. Doctor, hasta los cuantos años de la vida. Buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches, aquí está el doctor Wellington Ledesma, urólogo. Doctor Ledesma, dos preguntas. La primera es, ¿con qué decir? Después de que ya yo tengo 47, a los 44 me hice el tacto rectal y gracias a Dios todo bien, perfecto. ¿Verdad? ¿Cuándo tengo que volverme a hacer? Sí, esa es una pregunta interesantísima y es algo que siempre nos gusta aclarar. El chequeo prostático debe ser anual. Se estima que en un año, si todo está bien, es que pudieran ocurrir algunos cambios detectables. Ahora, con el tacto rectal, si todo está bien y la próstata no ha crecido, pudiera alternarse, si todo está bien también con el PSA, cada 2 años. Pero el chequeo urológico se establece una vez por año. Yo tengo un primo que va mensual, pero es un tema de prevención. Buenas. Sí. Sí, una pregunta al doctor. Después que se hace una prostatectomía radical, o sea, que le extirpan la glándula prostática al hombre, ¿es verdad que la disfunción eréctil es inminente? Que la disfunción eréctil es inminente, doctor. Parte de los tratamientos, una vez que nosotros diagnosticamos cáncer de próstata, tenemos que sacar, si es en una etapa curable, la glándula del organismo para curar el paciente. Y los filetes nerviosos que llevan la inervación, la corriente al pene para que ocurra la erección, están al lado de la próstata. Y es por eso que casi siempre vamos a tener, si no total, pero algún grado. Se habla de que el 10% de los pacientes que se someten a este tipo de procedimiento por cáncer, prostatectomía radical, van a tener una disfunción por
por el resto de su vida. ¿Por qué 10% si nacemos juntos no morimos juntos? Señores, pero de verdad, profesor, no puede ser así. ¡Aló, buenas! Oye, sí. Me faltan como 2 años para comenzar el examen aquel. Ajá. Pero yo voy a ir 100 por 500 por si la vaina es buena, uno no sabe. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Sí, yo me faltan como 2 años, ¿verdad? Para comenzar a hacerme el examen. Ajá. Entonces yo me voy a echar 1,000 o 1,500 pesos en los bolsillos. Porque que yo la vaina se da más, uno no sabe. Usted no sabe lo que está perdiendo. Exactamente, o sea. Una cosa, doctor Ledesma. Fíjate que la conversación gira alrededor de eso, de la próstata, de las erecciones y otra cosa. ¿Qué otra cosa puede tener como ustedes como urólogos? Como motivo de consulta. Exactamente, motivo de consulta en ese sentido. Hoy por hoy nosotros tenemos la consulta, un 10-15% de ella llena de pacientes que tienen problemas de fertilidad masculina. Anteriormente, el hombre en una sociedad machista como esta atribuía un problema de infertilidad de pareja a un problema de la mujer. Sin embargo, el hombre hoy por hoy va porque el ginecólogo le dice que vaya y también por como hay una disponibilidad de información, él mismo quiere evaluarse y determinar. Nosotros también, cuando no mejoramos la fertilidad, hay gente que ya tiene una fertilidad satisfecha, ya tiene la cantidad de hijos que quiere, también hacemos procedimientos como la vasectomía para prevenir que hayan embarazos. También hay problemas de cálculos renales. El 20% de los pacientes que nosotros recibimos también tiene esta problemática. ¿Cómo están de varicoceles por allá? Los varicoceles, un varicocele es como una varice que tiene la mujer en las piernas, pero en el escroto, en los testículos, calentándole y afectando la fertilidad. Muy buena pregunta. Vamos a seguir con el tema, pero tengo el boletín de las 7. Deme un minuto, doctor. Está respondiendo preguntas. Sí es bueno. Albermena preocupado. ¿Qué usted le preguntó de varicoceles? No, profesor, que cómo estaba el varicoceles por allá, porque usted sabe que yo fui operado de varicoceles. Bien. Me dieron un pelotazo por eso cuando jugaba pelota. Wow. Y me causó no real. Wow. Y me causó una dinámica y me operaron. No, porque fue un golazo testicular. Entonces me operaron, pero todo bien con eso. Okay. Porque el varicoceles, explique usted qué es. Sí, no, porque usted sabe lo que es, ¿no? No, yo sé lo que es, fui operado de hecho. Claro. Que le explique el doctor. En los testículos, la sangre viene bombardeada desde el corazón. Sin embargo, esa sangre que viene con oxígeno y nutrientes debe retornar por las venas. Estas venas, no hay un corazón en el testículo para que la bombardee, sino que hay unas válvulas que la sangre que llega la va empujando, y si esas válvulas son insuficientes, entonces se dilata, y esa dilatación es lo que nosotros llamamos varicoceles. ¿Qué particularidad tienen estas venas varicosas en el escroto? Que calientan el testículo, y al calentarlo pudieran afectar los espermatozoides. Y los espermatozoides son las células que nosotros necesitamos para fecundar, para embarazar a la mujer. ¿O sea que tú tienes las gemelas de Chepa? Sí, un milagro. Pero no es juego. ¿Qué sería gracias a la hombre? cirugía? A la cirugía yo me operé. Doctor, sin Leidín y Sertoli. ¿Hay una edad promedio o hay una edad específica donde la vida sexual del hombre muere? Fíjate, nosotros dimos la información anteriormente que el 15% de los hombres estadísticamente a partir de los 40 años va a comenzar a tener un detrimento en la función sexual. Sin embargo, en las consiguientes décadas va a seguir aumentando este porcentaje. Sin embargo, hay hombres que van a mi consultorio con 70 y 80 años que dicen que no funcionan perfectamente bien. Yo oigo gente aquí en esta emisora. Yo le quiero creer. Sí. Óyeme, pero mañana me dice a mí con 70 y pico años, diabético. Tú y yo tenemos un amigo mutuo también. Sí, no, dije que el tipo, yo esta mañana ya, dije que el tipo dice que no lo aguanta nadie. Mira, ese comentario que tú haces es genial, porque él dice y puntualiza, diabético, porque la diabetes, así como los triglicéridos, el colesterol alto, el sobrepeso, la falta de ejercicio, todo esto es el síndrome metabólico que va a causar muchísimas descompensaciones en el organismo que van a dar al traste, comenzando con la disfunción eréctil. Una pregunta, doctor. Esto es visual, pero yo no sé si clínicamente tiene algún indicio. Cuando los testículos se van alargando, ¿qué significa eso en el hombre? ¿Se está poniendo más viejo? Pero mira, es buena pregunta esa. Sí, porque para uno saber
en el momento porque los ¿Y ese líquido dónde estaba, por ejemplo? ¿Y este alargamiento? Porque se van como alargando los testículos. Es un asunto de gravedad y laxitud de la piel. Nosotros tenemos cuando somos jóvenes el escroto, que es el órgano continente de los testículos. Los testículos deben tener el mismo tamaño. Sin embargo, el escroto se pone más laxo y entonces cuelga. Pero si hay un agrandamiento no del escroto por la edad, sino de los testículos, esto es algo que debería llamar la atención y hay que acudir a una consulta con un no, pero yo hablo del escroto específicamente, como que se alarga. Sí, el escroto. Como dos mangos. Sí. ¿Eso de qué depende, doctor? ¿De eso depende del colágeno. Depende de la raza también. Y de la gravedad, claro. De la raza. ¿Qué tan cierto es? Vámonos para la calle, para ti, calle. El teléfono está quemando. Buenas. Señor. ¿Qué tal? Venga. Una cosa, Ay, Dios mío. con el tema dice el doctor, del tema de la próstata. Mira, a mí se me mete una vaina, porque deben de poner en los consultorios médicos el SAI de los dedos de los doctores hoy. Yo he pasado por 3. El SAI. El medium, mejor. Pero yo me he tocado 3. Y yo estoy asustado, yo tengo 53. Y yo no tengo ver. Me tocó uno que parecía la mano era de un vaquebolito, una vaina larga, igual. Está bien. Trata uno. Oye, doctor, que debería poner un cuadro con el SAI de los dedos. El doctor Fernández, el dedo ahí. Sí, exactamente. Ese me gusta ese dedo. Bueno, esto puede ser contraproducente porque hay gente que lo va a buscar por chiquito y otro lo buscará por grande. Para los gustos. Barco grande, ande o no ande. Sería bueno, doctor, que usted sepa que Jochi tuvo una situación porque tiene un urólogo y lo tuvo que cambiar. Lo tuvo que cambiar. Tenía la mano como Juan Luis Guerra. ¿Tenía uno como? Como Juan Luis Guerra. La mano larga. La mano. Y ahora tiene uno como Chimbala. Muy fuerte. Hay que ayudarse. Aló, buenas. 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 Dígame, señor. Ochi, motivar al panel, a Diana la veo como lentísima ahí en este departamento. ¿Qué es lo que le pasa a Diana? ¿En qué sentido? Ella no sabe Pero de yo eso. pregunté ¿Cómo que no sabe de eso? Pues ella tenía de eso. ¿Qué? No, ya tenía. No. Pero yo no tengo nada de lo que están hablando. No. Además, ya yo pregunté que si La diferencia cuáles entre el factores astrólogo. incidían en ese colgamiento. Doctor, cuando la vida muere, ¿Cómo así? No entendí. cuando la vida sexual muere, ¿cuáles son los métodos? Tú estás muy preocupado por ese No, tema. pero me estoy Él está preparando, preocupado desde profesor. ahora. Además, aguarda. Es que le faltan como 3 años ya. Además, tengo muchos amigos de una alta edad que están en sintonía. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los métodos que Para se están ayudarse ahí. utilizando para ayudarse y que esa autoestima siga alta? Sí, hay muchísimas. Lo primero es que nosotros tenemos que evaluar a ver si hay una enfermedad subyacente. Es decir, la mayoría de Las los botellas hombres. son buenas, están funcionando todavía. ¿La qué? Las botellas, una botella que Una preparan. botella no, pero déjame Con dar. remolacha, con moringa. Mira, esa pregunta que tú haces me parece sumamente interesante y voy a relacionarla Bueno, con algo que ya está le pegamos. pasando. Un hombre, antes de que le dé un infarto cardíaco, casi siempre va a comenzar con disfunción eréctil, es decir, una pérdida en la potencia. Ay. Hasta 5 años antes. ¿Cómo se ¿Y relaciona? por Se qué? relaciona porque tiene que ver, el infarto te da porque tiene problemas circulatorios secundarios a que quizá tiene mucho colesterol, se te taponan las arterias y la sangre que bombea el mismo corazón es insuficiente el bombeársela a él mismo porque está bloqueado el sistema arterial. Entonces te da el infarto. Pero antes de que esto ocurra, tú comienzas 2, 3, 4, 5, hasta 5 años antes presentando disfunción eréctil. Es decir, esto puede ser un punto para tú ir y chequearte no solamente con el urólogo, sino también con el cardiólogo. Dale chequeo a este elenco completo. Sí. No dan descuento. Dos últimas preguntas Por grupo. para el doctor Wellington Ledesma. Buenas. Y hay una enfermedad de ironía, doctor. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Es verdad que eso no tiene cura? ¿Una enfermedad? La enfermedad de Peyronie
La enfermedad de Peyronie es una curvatura anómala del pene que ocurre secundaria a un crecimiento de un tejido fibroso que sustituye lo que es el cuerpo eréctil, donde se llena la sangre y ocurre la erección, por un tejido fibroso que no va a ser eréctil. Entonces, si ocurre en un lado, esa parte no se va a poder erectar y entonces ocurre una curvatura que si es muy marcada, el paciente va a tener imposibilidad de penetrar, de tener el coito. Y esto es una condición que relativamente nos llega frecuentemente a la consulta. Pero si el laigo. Diana. Por aquello de los opuestos. Diana, tú, Diana. Don Hochi que tenía ese chistecito siempre. Aprovechando eso que dice el doctor Hochi, ¿hay probabilidades que en el acto sexual el pene se rompa? Se fracture. Claro. Mira, hay una condición que aunque nosotros no tenemos huesos en el pene, que se llama fractura de pene. Y esto ocurre porque cuando están muy emocionados en el sexo. ¿En tablilla, doctor? ¿Cómo es el asunto? Ocurre lo que es una laceración por el trauma. El golpe contuso en el pene y ocurre una laceración, una herida de 1 o 2 centímetros que va a provocar que se baje el pene. Y el pene se pone como una berenjena. ¿Qué? Esto casi siempre va a terminar en quirófano. Por eso. Y es lo que se conoce como fractura de pene. Por eso el emoji. No, porque en ese caso el del emoji es un como. Sí, es seductor. El doctor. En modo seductor. Sí. ¿Y cuánto? De verdad, pero no hay que ponerle un. ¿Cómo segura eso? Con una tablilla ciento. El paciente va a terminar yendo a quirófano en el 80-85% de los casos, porque si la laceración es muy importante, no va a poder tener una erección, va a haber una extravasación y es por eso que se ve con equimosis como si fuera morado el signo de la berenjena. Y después ahí hay que darle terapia, masaje y todo eso. No, típicamente ya al mes puede volver a sus andanzas. Yo tengo una curiosidad. Adelante. La señorita Irina está curiosa. Está muy curiosa. Usted Irina. sabe que hay hombres que tienen dificultad para el tema de la erección y demás, pero sin embargo, también hay hombres que... Los incansables. Como que yo quiero saber si es posible que un hombre pueda decidir o controlar cuándo tener una erección o no. No, está con trampa. Y lo que pasa No, es que porque, bueno, sí, dígame. nosotros tenemos dos tipos de erecciones. Una que puede ser por una estimulación Voluntario. táctil o puede ser una respuesta secundaria a algo que tú estás pensando, que estás hablando, erótica. Las macabras. Y estas son respuestas por diferentes vías, pero que ocurren de manera normal. Cuando esto no ocurre ante el estímulo, es lo que nosotros llamamos disfunción eréctil. Ahora, hay hombres que son heterosexuales, salen con una mujer que les gusta y por el nerviosismo que tienen en ese momento pudieran tener una disfunción eréctil psicógena porque no está ni siquiera disfrutando. Él ni se cree que se consiguió esa mujer, y eso le ha pasado a la mayoría de los hombres que yo conozco, y sabiendo que le gusta y que no hay fallo, comienzan a liberar una sustancia que le genera ansiedad y esto dificulta la erección. Esto yo no sé si es para usted o para yo. Pero hay hombres asexuales. Sí, existe la condición llamada como asexualidad, que son las personas que no le interesa y el mujeres sexo. también, muchas. Yo he tenido 2 pacientes. Pregúntale al doctor que qué opina de ella, si el que vive en cuero en su cama. Sí. Doctor, buena pregunta. Sí. Doctor, mire, tenemos un amigo aquí del elenco. Sí, saludos, ¿cómo estás? Psicológico. Un placer. Que es amante a la desnudez. Sí, me encanta. Sí. Nosotros lo hemos aconsejado bastante, le hemos dicho que la mujer se va a saturar No o se pierdas va su tiempo a hartar. conmigo, man. Entonces el tipo, mire, si va a tirar unos números que va a hacer una película, ahí viene. Hoy día a día de impuestos, hoy hay reunión. Hoy estamos día a día, hay impuestos que pagar. en la casa. Hay Una sin calculadora te ropa. fajas ahí. Si hay un disturbio y están en discusión, él le dice, tenemos que hablar y le espera sin ropa en la casa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo lo que les recomendaría a ustedes es que si lo van a visitar, avisen. Bueno, Wellington, gracias por venir al programa. ¿Cómo la gente te sigue, por favor? Sí, estamos en Instagram como dr.wellingtonledesma.rd, repito, dr.wellingtonledesma.rd, y estamos en el Centro Médico UCE todas las tardes, menos los miércoles, a partir de las 2 de la tarde. Muy bien. Hey, mi primo está allá todavía, el doctor Luis Bolívar Fernández Zuco.
Sí, claro. Ah, ya todo bien. Él va de vez en cuando. Ey, sí. Cuidado, primo mío. Pero para saber, doctor, ya somos familia, el doctor y yo, ya él sabe. Llenando tu consulta. Llegando la consulta para 3 años. Usted sabe que usted acaba de caer en un gancho. ¿A qué hora te está tallado, doctor? Mira, y va a caer en ese gancho. Dios mío. Es el mismo golpe. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.